Poco tiempo después del lanzamiento de Perfect Dark, para la Nintendo 64, se comenzó a rumorear de la existencia de un fantasma, en el nivel ambientado en Chicago. De acuerdo al relato de un jugador, mientras bajaba por las escaleras que dirigen al bar Pond Punk, escuchó un grito, y al llegar, se topó con la puerta del establecimiento que normalmente se encuentra cerrada, abierta. Al entrar, encontró 3 cuerpos en el piso, con indicios de haber sido asesinados con la ballesta. El jugador asustado, estaba a punto de escapar, cuando de repente, fue atacado con una ballesta, y, murió instantáneamente. A lo largo del tiempo, el relato fue compartido en varias páginas, desde donde diferentes jugadores, comentaron sus experiencias con el fantasma. Además, algunos usuarios relataron haberse topado con el espectro en otros mapas, e incluso que el fantasma, era nada más ni nada menos, que James Bond, protagonista, del anterior First Person Shooter de Rare. En el año 2017, un usuario hizo una publicación en el subreddit, Easter Eggs, proclamando que el fantasma era real, y que estaba cansado, de que la gente creyera que no era más que una historia basada en rumores y mentiras. De acuerdo al usuario, alrededor de 2001 o 2002, cuando Perfect Dark seguía siendo bastante popular, y el primer Halo, recién había sido lanzado, un amigo y él se dispusieron a hacer una maratón del título. Fue entonces que al jugar al nivel, Chicago State, y dirigirse al bar Pond Punk, se encontraron con el fantasma. Algo curioso, es que el usuario, dijo haber sentido el sonido de un dispositivo de camuflaje antes de ser asesinado con la ballesta. Aunque él y su amigo intentaron replicar lo sucedido, siguiendo exactamente los mismos pasos que habían realizado con antelación, lo cierto es, que nunca lograron volver a presenciar al fantasma en cuestión. En la publicación el usuario comentó 2 teorías sobre el espectro. Por un lado, que este era un easter egg, y por otro, que se trataba de un error. En el primer caso, el fantasma se trataría de un NPC hostil, ridículamente poderoso, con una posibilidad muy baja en aparecer, al momento de cargar el mapa. Mientras que en el segundo caso, su presencia en el juego, sería causada por un error, que generaba la aparición de un NPC hostil, tanto para el jugador, como para los demás personajes. En 2019, el usuario haría una nueva publicación en el mismo subreddit, comentando sus descubrimientos. Para empezar, había descartado totalmente la idea de que se tratara de un easter egg, y ahora su teoría se basaba principalmente en que el fantasma era un error. Durante su investigación, logró contactarse con Mark Edmonds, el desarrollador en jefe del juego, el cual le explicó que fueron comercializadas 2 versiones distintas del título. La 1.0 y 1.1. Aparentemente, únicamente en la versión 1.0, al cargar los desafíos, es posible sobreescribir o desbordar la memoria, produciendo sucesos extraños. Tal vez por esto algunos jugadores han señalado que el fantasma puede ser encontrado tras dejar la consola encendida durante un prolongado periodo de tiempo. En una de las últimas actualizaciones del post, su creador, dijo haber comprado una Nintendo 64, con el fin de grabar al fantasma, pero hasta el día de hoy, nadie ha logrado captarlo en un video. Los videojuegos perdidos han sido un tema recurrente a lo largo de esta saga de videos, y en esta ocasión, les traigo un caso un tanto especial, debido a que, para empezar, durante mucho tiempo, se desconocía totalmente la existencia de este título. Sin más misterio, el juego del que les estoy hablando, se trata de Los Pitufos alrededor del mundo, para Sega Master System. Un título que pasó desapercibido para la mayor parte del mundo, hasta que, en el año 2000, Mikko Heinonen, un coleccionista finlandés, se topó en una tienda con el juego, mientras se encontraba de vacaciones en Praga, República Checa. Tras comprar 2 copias del título, y no encontrar nada respecto al juego en internet, el 26 de marzo del año 2000, publicó su hallazgo en un grupo de noticias de Google. Para su sorpresa, nadie sabía nada respecto a esta misteriosa versión del juego. En una publicación realizada por Mikko en un foro, el 29 de septiembre del 2004, comentó que, para el 2002, había comprado todos los juegos de los pitufos que tenía la tienda, que eran aproximadamente, un total de 15 copias. Desde estos primeros hallazgos, copias del título comenzaron a aparecer en eBay. De vendedores, procedentes en su mayoría, de República Checa. Aunque también se sabe de algunas copias que aparecieron en Alemania, Francia e Italia.
Debido a la rareza de este título, se han llegado a vender copias por aproximadamente 500 euros, aunque en la actualidad, ese precio ha disminuido bastante. Dicho todo esto, ¿cuál fue la razón por la que este juego pasó desapercibido por tanto tiempo? De acuerdo a Trajital, un coleccionista de Master System de Francia, mientras las versiones para Sega Genesis, Super Nintendo, Game Gear y Game Boy fueron lanzadas en 1996 sin problema, la versión para la Master System fue cancelada a último momento, y la mayoría de las copias fueron destruidas. Esto tendría sentido, pues, para 1996, ya habían sido lanzadas, tanto la PlayStation 1, como la Sega Saturn, y para ese entonces, en Europa, la Sega Master System se encontraba en el final de su ciclo de vida. Aún así, no existen pruebas de esto, y los pitufos alrededor del mundo, para Master System, es considerado el último juego de la consola lanzado en Europa. Para finalizar, en el año 2008, se descubrió un prototipo de esta versión, que fue comprada a uno de los desarrolladores del juego. Este prototipo tenía una etiqueta, en la que se encontraba escrita, la fecha del 12 de agosto, del año 1996. Ningún dolor le había parecido tan cercano a su primer hueso roto como cuando cayó de la cama una madrugada, mientras soñaba con un abismo enorme y negro, que le engullía sin saber realmente qué sucedía. Era una de esas noches insomnes tras la muerte de mamá, que le aterraban y le cortaban la respiración. Una noche de incesante repetición, de despertar gimiendo y entre un baño de sudor más frío que el de los hielos que a veces colocaba al lado de la cama para aislar el bochorno que le encerraba. Un terror producto del dolor, más allá del cuerpo, de esta piel delgada, que poco supo hacer o decir cuando, de golpe, su realidad se cimbró con la noticia. No hacía mucho que arribó a trabajar en esta ciudad lejana de su tierra natal, de su seno, más al norte de lo que jamás imaginó. Era una ansiada soledad consumada desde un nuevo hogar, gente nueva, con un sueldo nada despreciable para un recién egresado. A menudo le despertaban los zancudos que le revoloteaban en el oído como queriendo meterse a su cabeza. Ensordecedores demonios a los que eventualmente les perdió la vela, reemplazada por resignación. Sin embargo, ahora tenía un sueño corto, sin profundidad, que le abría las venas y los párpados. Y no era por el terror del inmenso derrotero que se extendía frente a él, de la incipiente vida adulta materializada. Lo que le robaba el descanso era cerrar los ojos y figurar sus lágrimas adustas convertidas en un reclamo febril. No haber estado allí cuando ella aspiraba sus últimos estertores. Aquello le partía el alma hasta rasgar sus sueños altivos de superación e independencia. Mamá le decía que no había triunfado, que fuera más humilde. Claro que, con un oteo superficial e inmaduro que abarca todo el horizonte, el mundo se antoja tan pequeño y apetecible como para devorarlo de un solo golpe. Así, poco importa la gente o las horas. Hoy su voz resonaba muy fuerte en la madrugada, y recorría su rostro como una caricia fría y espectral, de agonía. Se levantó de a poco, con los músculos entumidos de tanto yacer acostado en esa pequeña cama de resortes calados. Esa semana se permitió guardar su luto con una mentira. Había pedido ausencia por enfermedad. Después de todo, así la sentía. Síntomas de edema en cada músculo, con una respiración escueta y llena de letargo. El virus de un duelo que no puede apartarse con ningún olvido, ni vaciarse con lágrimas. Con los huesos tronando y una punzada de dolor en el punto donde aterrizó su cuerpo rollizo de 86 kilos, se dirigió, desgarbado y todavía congelado, a su vetusto escritorio, a ese mundo que quizás le rebasó en cuanto el primer bocado de ese horizonte lozano le resultó amargo. Encendiendo su computadora en un pasmoso movimiento, dejó que la luz del monitor le cegara, para despertar de una vez por todas. Llevándose las manos al rostro, esperó a que la vieja máquina terminara su arranque para iniciar sesión. Se tallaba los ojos, las ojeras cristalizadas de días sin asomar el rostro al exterior, saladas por tantas lágrimas derramadas. Inició sesión y dejó al equipo iniciar. Conociendo la lentitud del proceso, arrastró la silla hacia atrás sin alzarse, la cual crujió un desagradable sonido, y se levantó para mirar por la ventana, cubierta con gruesas cortinas de una tela pesada y polvorienta. El aborrecible paisaje elevado conformado por escasos edificios a la redonda, con contadas luces encendidas en sus ventanas y en las casas en su alrededor, le advirtieron la hora. No más de las 2 a.m., no menos de las 12 a.m. Habría dormido 10 horas, calculaba, tras dejar que sus discos terminaran de descargar todos sus viejos archivos. Esos que muy apenas alcanzó a llevarse por el apremio de partir cuanto antes a la central de autobuses.
Sin imaginarlo, esa despedida con una atropellada persignada y un beso en la frente sería la última memoria que le quedaría de ella, incrustada entre la esencia de su corta cabellera de ocultas canas, y su siempre impoluta ropa blanca. Una de las luces del edificio más cercano se apagó. Se sentó de nuevo en su escritorio, con ese calor de sauna disminuido entre las estrechas paredes de la habitación. La luz bañaba cada esquina del pequeño cubículo de su miserable hogar, con un aura fantasmagórica que le evocó, con algo de irónica nostalgia, los días en los que se desvelaba frente a un monitor similar, tal vez más pequeño de lo que le figuraban los recuerdos, a jugar algún videojuego de esos perdidos ayeres encumbrados en memorias. Sus primeros acercamientos comenzaron con esos juegos en flash de antiguas páginas de nombres que resultaban difusos al pretender evocarlas. Sin embargo, cuando bajó su primer título, Age of Mythology, supo que su vida estaría sumergida entre una pantalla y su larga imaginación. Creando nuevas historias para los escenarios del Age of Empires, una casa ideal en los Sims 2, o insondables parajes de una aparente ciudad infinita en SimCity. Su mente se vertía en cada pequeña microficción construida por sus cavilaciones de niño. Y a pesar de que mamá poco entendía de todo aquello, le acompañaba y motivaba, contribuyendo en ocasiones a crear alguna historia o complementar las que le compartía. Un día surgió la idea: ¿por qué no haces un juego tú? Quizás con insospechada inocencia de parte de ella. Pero, la semilla germinó, y Luis encontró la respuesta con el motor del RPG Maker. Inadvertida, había cimentado el sueño de programador en su hijo de 11 años. Armado con un lacónico conocimiento del inglés, y guiado por mera intuición, diseñó su primer mundo virtual a partir de sueños noveles y un ánimo encomiable. Con expectativa contemplaba el trabajo de su hijo, y le felicitaba por esos monos personajes que había creado con tanto detalle, en realidad robados de otros juegos y modificados en lo mínimo. Por supuesto, ella no lo sabía, ni necesitaba saberlo. Mientras descomprimía algunas carpetas con datos de la oficina, se hacía a la idea de que tarde o temprano su duelo debía cesar. Solo en un mundo más vacío ahora que hace unos días, asimiló la idea de que, cuando menos, debía alistarse para el momento en que la obligada resignación le alcance. Con la mirada invariable y transparente enfocada en el escritorio, sintió una luz de recuerdos al toparse con sus viejos archivos recuperados. Ante un súbito cambio de escuela por una imprevista mudanza resuelta por su madre, Luis percibió que parte de lo que había construido se derruía. Sin tener a quien culpar, o sin siquiera saber si habría algún culpable, descargó su encono en ella, colmado de ira adolescente, de desconcierto e impotencia. El lazo entre ambos se fracturó. Sus proyectos, de igual modo, perecieron condenados por ese castigo, con una sentencia dictada por el tiempo. Los ecos de la infancia perdida cimbraban las ruinas del pasado, de los desvelos por la pasión y la felicidad de crear, la emoción de estar vivo. Cuando le alcanzó la conciencia, el olvido se tornó en aceptación, y el dolor en pasaje. Su nuevo hogar, le recordaba un dolor de alas rotas, que le impedía emprender el vuelo, y así la desesperación e insatisfacción se tornaron móviles para la huida. La universidad le proveyó ese escape, estudiando la carrera de ingeniería fuera de casa, el último remanente palpable de aquellos ayeres rayanos a la infancia. 5 años que corrieron cual caudal azorado por la tormenta de la madurez. 5 años de divisar lo que deparaba el futuro inmediato. Tras concluir los estudios, retornó al seno, del que se apresuró salir cuanto antes. Su madre, a la vez herida y resignada, apenas pudo disfrutar de su compañía. De vez en cuando le recordaba los años idos, el juego del que tanto le hablaba y cuyo furtivo desenlace se aprisionó en una celda de recelo y molestia. Las palabras de ella de a poco se volvían más cortas, mientras él se encumbraba en su pensamiento. La oportunidad de partir figuró de pronto un día, y sin anticiparle nada a ella, se preparó. Dejó atrás su mirada atónita e impotente, que se despedía con un leve movimiento de manos, rojizas por muchos años de trabajo, apenas visibles a través de la cortina del autobús. Comenzó a abrir una a una las carpetas, moviendo temeroso el cursor a través de la pantalla. Con un clic descubría tareas antiguas de su pasada vida escolar. Viejas fotos de videojuegos de los que solo recordaba sus nombres. Escritos de su etapa adolescente y sentimental, inspirados en cuantos autores encontró al embarnecer en mente y cuerpo. Y, entre toda aquella maraña de información prescindible, frente a sus ojos cansinos por el brillo intenso del monitor, divisó un nombre, una carpeta inconfundible. Un halo de memoria irredenta al atisbo le sobrevino. Esta vez con auténtico desvarío abrió, reticente, su contenido.
Diversos archivos de los que ya no evocaba su significado, carpetas extensas y crípticas sin significado aparente. Entre ellas un ejecutable del que trató de desviar la mirada. Sintió un aire helado por su nuca. Dos figuras.exe. Pensó si debía enfrentarse a aquello. 2 clics. Un singular cuadro de carga le recibía ante su accionar. Pasmado por varios segundos, sintió el sonido envolvente del ventilador del CPU, funcionando con dificultades, del crujir de la silla conforme se revolvía nervioso sobre ella, de su respiración agitada por el asfixiante calor, de su mente al arraigo de cavilaciones. Ido completamente, se percató de que el juego comenzó, cuando los colores frente a su rostro se tornaron a un vivo azul en contraste con un seco amarillo de arena. El título, escrito en una repelente fuente, se dibujó junto con 3 cajas de selección. Iniciar, cargar, opciones. Pasó el cursor sobre cada una sin reparar en su contenido, con el pensamiento en blanco. Dudó en cuál seleccionar. Tragó saliva. Inició una nueva partida. Le recibió un personaje sin diálogo, en un entorno pequeño que pretendía simular una habitación. Aunque se había propuesto alejarse de esos recursos, no pudo evitar emplear como introducción el tradicional arranque desde la casa del protagonista. Aquel pequeño sprite era la traducción de su persona, su esencia, a su mundo de ficción. Con instinto característico desplazó al pequeño personaje a través de la pantalla, interactuando sin mucho éxito con los elementos presentes. En ciertos objetos brotaban las cajas de texto, vacías en su mayoría. Vislumbró lo que parecían ser unas escaleras descendentes y se prestó a tomarlas. La pantalla hizo una transición hacia la planta baja, vacía igualmente. Halló un par de ítems que fue agregando a su inventario, el cual recordó había configurado para abrirse con la tecla I, algo que ahora veía bastante impráctico. Sin mucho más que ver, enfiló hacia la puerta de entrada. Se sorprendió por el detalle del área que se desplegó ante sí. Una pequeña casa de particular color adobe con un alto tejado a 2 aguas sombreadas por el baño del atardecer, del que sobresalía una discreta chimenea que emanaba una columna de humo. Un patio lleno de flores entre los huecos de hierba. Altos árboles de follaje mermado, evocando el otoño. Un escenario familiar, acogedor. Sonrió después de días de mantener un semblante apagado por la melancolía. Avanzó sobre el trazo de un sendero empedrado, con una cuidada visión artística a lo largo del pueblo, que replicaba el estilo de la vivienda del protagonista en singulares construcciones, diferentes entre sí. Atendió a 2 NPCs, de diálogos cortos con hilarantes faltas de ortografía. Siguió su andar dejando atrás viviendas inaccesibles. Entre su tarea de descubrimiento notó un personaje femenino de espaldas que sobresalía por el significativo trabajo sobre su diseño, mirando hacia lo que parecía ser un pequeño mercado, al cual se dirigió. Dicho personaje giró y le encaró. Era una animación que había preparado para presentar a su segundo protagonista, una mujer que, desde luego, se basaba en la efigie materna. De esta surgió un diálogo mermado y vacío, el cual probablemente esperaba llenar algún día con un tutorial para los nuevos jugadores. Al progresar la inexistente conversación, el personaje se le unió a la partida. Caminó y el sprite, un tanto más bajo que el suyo, le siguió. Conforme avanzaba, las construcciones desaparecían y un bosque de árida vegetación figuraba. La andanza por este camino no parecía concluir. Con el pensamiento cegando su conciencia, notó de pronto el entorno cortado bruscamente, dejando paso a una caja negra que significaba, con total seguridad, el final del escenario hasta ese momento. Dudó sobre sus pasos. Abrió el menú y se apoyó del mapa. Parecía ser el extremo del sendero. No obstante, se asomaba un resquicio de terreno oculto, separado por el amplio abismo que comprendía su ubicación y el confín lejano. Vaciló. A pesar de ser un pasaje meramente vacío, había algo que le perturbaba, más allá del sepulcral silencio del videojuego, carente de música. Más allá del inquietante sonido de sus pasos repitiéndose al caminar. Había un recuerdo que resonaba en su cráneo al mirar el oscuro vacío al frente, aunque no podía descifrar su significado. Enfiló hacia aquella boca de lobo, negra y profunda, buscando una respuesta a lo inconcluso de aquel juego, de ese retrato pasado que le devolvía el aura de su infancia. Al momento de que su compañero de equipo ingresó a la nada, se esfumó. Anonadado, retornó con el temor de que quizás se tratase de un error gráfico. Pero, al abrir el menú, descubrió que el espacio de su acompañante se encontraba hueco. Sintió la ausencia de su madre, como si le hubiera abandonado nuevamente. Sin entender por completo qué había sucedido, y movido por la curiosidad que le colonizaba, siguió su caminar, pensando en cualquier cantidad de explicaciones para lo que acababa de ocurrir.
Parecía un pasaje interminable sin rumbo claro, por el cual se cuestionó el emprendimiento en primer lugar. La impotencia le dominaba tanto observaba la figura moverse sin progresar aparentemente, como si resbalara sobre un solo punto. Fueron minutos traducidos como horas inanes en su mente. Un sprite cruzó el frente del camino en un instante. Saltó sobre su asiento, consternado. Recogiendo sus ideas, se mantuvo estático, preguntándose una y otra vez qué habría sido aquella silueta furtiva, diminuta. Una inconfundible imagen de otro personaje del que apenas atisbó su apariencia. Por la forma de su trayectoria, le fue imposible mirar su rostro. ¿Un espectro? Removió la ridícula idea de su cabeza, no obstante, ¿qué había sido? Para ese punto del diseño no recordaba haber asignado un evento que sucediera más allá del pueblo que había dejado atrás, más allá de su trabajo perecedero. Sin moverse, trató de enfocar, nuevamente, los ojos en su personaje. Moviéndose en la dirección establecida, continuó, con reserva, y atento ante cualquier imagen que pudiera extinguir el medio. Los dedos parecían entumirse. El camino alargaba cual distancia hacia un oasis de desierto inmarcesible e inconmensurable. Optó por abrir de nuevo el mapa, cerciorándose de fijar el camino adecuado, en apariencia próximo a unos cuantos pasos. Al momento de retornar al escenario, presenció nuevamente aquella entidad, ahora asomándose por una esquina de la rústica imagen desplegada. Sin embargo, tan pronto sintió la mirada, aquella mancha blanca de semblante inquietante se esfumó. Pudo detallarla con mayor claridad esta vez. Mechones largos y de tonalidad clara, casi blanca, que en la impresión le figuraron mezclarse con el resto de su atuendo. La respiración se volvió lenta y tortuosa, podría jurar que el ambiente se viciaba y se enrarecía en la pequeña habitación, donde el calor ascendía hasta sus anteojos, empañándoles. Sintiéndose incapaz de proceder, se llevó las manos al rostro, conteniendo las lágrimas. Se atormentaba con esas imágenes, con su aparente inexistencia funesta en aquel lienzo lóbrego. Con sollozos de caudal clamaba que ese demonio sucumbiera ante la ingravidez de sus memorias. Había algo que quería descubrir, que carcomía a su espíritu más allá de la sombra del miedo fantasmagórico sobre él. Retomó el paso. Aquel punto extranjero en el mapa era inminente. Un resplandor apareció a sus espaldas. Como si buscara seguirlo, o si le observara, en silencio. Apretó los dedos, los párpados, se sumió en su asiento, consumido por el pánico, rogando por la posibilidad de correr, de volar, escapar de esa aparición del averno de sus pensamientos, sintiendo en la piel, que no era su piel, el roce de hálito erizando cada centímetro. Al borde de las lágrimas, entre el dolor figurado de un terror sobre la espalda, a la vez que físico por la fuerza empleada al apretar sus manos, dejó que la sorpresa de un cambio en el sonido de pisadas le advirtiera un nuevo sendero. Abrió los ojos lentamente, con reservas. Se encontraba en ese pequeño bloque que señalaba el mapa, deshabilitado, hueco. Meros detalles resaltaban. Exploró con un alivio implícito el sitio, tras una reprimida respiración al exhalar, hurgando entre las machas de forraje y las texturas de hierba de alrededor. Sabía que algo se ocultaba en todo aquello, la memoria le permitía evocar un escondite, un sitio, un acceso o una puerta, no estaba seguro. Trató de interactuar, sin demasiado éxito, con cada elemento, con puntos atípicos en la textura, algo que indicara anormalidad. En vano. El descubrimiento llegó, con irónica casualidad, al estrellarse con un bloque invisible frente a él, tras dar vueltas sobre el cuadro del mapa. Interactuó con el elemento, y una pantalla oscura sucedió. Pero, no era una oscuridad absoluta como en el vacío recorrido. Podría jurar que había algo más en esa imagen. Subió el brillo y, en efecto, se materializó frente a él un pasillo liminal. Sin estar completamente seguro de si lo era o no, buscó un camino en ambos sentidos, pero solo uno de los lados de ese largo y ceñido trecho continuaba. Se sintió devorado por la incertidumbre, y las imágenes del espanto pasado comenzaban a resurgir. Frente a él las texturas se iluminaban, como si existiera una fuente de luz al extremo invisible de ese túnel fúnebre. Seguía caminando, con un sonido de pasos sobre roca vibrando desde las bocinas, mientras las texturas a los costados comenzaban a tomar una apariencia más clara, reconocible. Las paredes parecían materializar rostros tallados en los muros y columnas, que le miraban en inerte pasividad. Podía respirar la humedad de aquel sitio, los ecos de pasos anversos. Simulando una persona detrás de sí. La luz revelaba el semblante de aquellas formas en las paredes, asemejándose cada vez menos a personas, en hórrida imagen de catacumba. Se desentendió de su creación.
El halo que se prolongaba desde el frente se intensificó rápidamente, y en unos pocos pasos se había acercado a su fuente. Una pequeña habitación cuadrada, delimitada por 4 pilares en cada extremo, alumbrada con vivas luces de incandescente apariencia, con una caja barroca y pequeña al centro, bañada por el fino roce de la luz. Sus ojos se abrieron por completo, en pasmosa incredulidad y contemplación, ante un viento sórdido de camposanto que corrió por su espalda. No podía apartarle la mirada. Casi en automático, avanzó hacia ella. Se negaba constantemente por lo que haría, mientras se tomaba del cabello y cerraba con ira ardiente los párpados. Aunque no había sonido alguno, podía percibir un zumbido enloquecedor entre las cejas, en los oídos, taladrando sus pensamientos, invocándole sollozos perentorios. Sin abrir del todo los ojos, interactuó con el objeto, escuchando en el proceso cómo se abría para revelar su contenido. Sintió un roce en su hombro. Con pánico absoluto corrió a trompicones hacia el baño, sin reparar en lo que sucedía en el monitor. Se encerró tras su puerta, sosteniendo con una mano la perilla, y se aproximó hasta el lavabo. Se lavó el rostro, con un agua que al caer le supo a sal, de lágrimas turbias, de sudor frío. Respiraba con dolor en el pecho. Miró al espejo. En su reflejo la vio. Sus cabellos largos, piel macilenta, ojos de féretro. Gritó un alarido de espanto, mientras llevaba ambas manos hacia el espejo, como si tratara de contener eso que veía del otro lado, deteniendo con todas las fuerzas sin mirar hacia su dirección, sintiendo cómo parecía ceder ante el empuje de su lánguido esfuerzo. Colapsó en el suelo, en un llanto sombrío. En las tinieblas de sus párpados cerrados hasta el dolor seguía viendo su silueta, esa larga cabellera, esas cuencas sin fondo, ese arrepentimiento encarnado. Y no podía distinguir o diferenciar una presencia de la otra. Eran dos figuras paralelas, sin contraste. Ambas nacientes de la compunción de no haber estado ahí para implorar el perdón de su madre, estrechar su mano y decir las palabras que aquella noche contuvo por miedo, por la parálisis del no saber cómo reaccionar, cómo explicarse. Porque sabía muy bien que ella era la que había interferido entre ambos, y el mar de rencor que arreciaba en su pecho le nublaba los pensamientos con ojos de aversión creciente y palpitante. O quizás no era el rencor, sino ese estruendo infernal de un llanto inconsolable que cargaba sobre su espalda, en reclamo lacónico y silencioso a su madre por haber concebido otro niño en su soltería, una hermana con la que no podía contener su ya de por sí limitada compañía, sabiendo que ella representaba un letargo para ambos, que le alejaría aún más de casa, por lo que ese día, o esa noche, no estando seguro ni del tiempo ni del espacio, dudó de su existencia, de sus manos que miraba fijamente ante el llanto profundo de su hermana, su condena y saña, mientras giraba su pequeño cuerpo frágil e indefenso de espaldas, contra la almohada que su madre le había tejido a él nada más, sosteniendo con suavidad la cabeza dorada de aquel querubín malnacido, con el llanto asfixiado que se apagaba conforme reducía la fuerza de sus brazos contra su diminuta humanidad, que se mecía sin posibilidad de luchar por su corta vida, que escapaba junto con el sonido de su lloriqueo abrumador en el aire palpitar frenético que vibraba en cada esquina. Con las luces del foco sobre él que parpadeaban, y le advertían que algo no estaba bien, que giró en un instante el odio cegador, volviéndolo un denso arrepentimiento sobre sus hombros, sumado a una desesperación trepidante, que hacía más fuerte el escándalo de su irredento corazón, sintiéndolo a punto de estallar dentro de sí, gritando un alarido hueco, asfixiado. Mamá llegó tan pronto tuvo la oportunidad de salir de su trabajo, aunque todo esfuerzo fue fútil. La mirada de su madre destrozada fue un cuadro que jamás pudo borrar de sus pesadillas, ni su llanto quebrado que ensombrecía sus noches. No fue el horror de tener la imagen inmarcesible, de cargar el osario hasta depositarlo en ese minúsculo y barato gabinete lo que le marcó desde ese momento, sino la idea terrible de pensar que su madre lo supiera, que fuera consciente de lo sucedido, y que ningún perdón pudiera remediar aquello, una eterna vida rota. Que ese grito atrapado dentro de su garganta saliera súbitamente un día frente a ella, revelando cada detalle, cada instante de lo que sucedió, ante los ojos aturdidos por tantas lágrimas que se volvieron el cariz de su recuerdo. La figura de ella, de ambas, le causaba un revuelo en el estómago que casi le hace volver con un espasmo, sin poder distinguir la realidad. No podía decírselo, nunca pudo hacerlo. Las palabras sobraban ante una inocencia masacrada en un suspiro. El piso del baño estaba más helado que la pared sobre la que reposaba. En las sombras sentía los ojos de ese ente pequeño del que nunca pudo escapar, que acabó con su niñez. El estruendo de un palpitar violento rebotó por todos lados.
Así llegamos al final del video, espero que les haya gustado. Muchas gracias a los usuarios que donan en Patreon, y también a los usuarios que se han unido recientemente como miembros del canal, les estoy realmente agradecido. Como siempre, el tema final es obra de Mr. High Quality, su canal, y el nombre de la canción, pueden encontrarlos en la descripción. Ahora, sin nada más que decir, me despido, nos vemos en un próximo video, y recuerden que, creer o no creer, es su decisión.